Hola a todos, en el episodio de hoy veremos pues otra sesión de estudio en la que aprenderemos cosas nuevas y cosas no tan nuevas, pero sobre todo, como siempre, lo que quiero que saquéis de estos episodios es que salgáis primero con algo entendido y luego que os hayáis divertido. Lo que no saco yo en estos episodios es sacar el mal hacia nadie. Y esto quiero que os quede muy claro. En estos episodios no quiero sacar el mal a nadie, sino sacar el bien a la gente. Por lo cual yo creo que el episodio de hoy va a quedar un poquito más divertido. ¿Vale? Va a ser un episodio corto, como dicen, aquí hay mucho por Wada, corto pero intenso. ¿Y qué quiere decir esto? Que haremos cosas, pero ya vais a saber desde el principio que esto va a ser intensito. Sobre todo, va a haber algunas cosas que no las aconsejo a nadie, sobre todo las personas que jueguen al fútbol. O las personas que trabajen de pie muchas horas. Porque aquí va a haber de todo. Va a haber cosas que puedan hacer todos, otras que no puedan hacer todos. Pero eso yo lo voy diciendo. ¿Vale? Por lo cual, yo lo que voy a hacer es dar el pistoletazo ya de salida. Porque ¿para qué estamos en esta sesión de estudio? Para hacerlo todo bien. Para hacerlo todo bien y para que salga bien, ¿qué necesitamos? Empezar lo antes posible, así que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Vale? Vamos a empezar un poquito porque ya va siendo hora de empezar. Bien, una cadencia, ya os lo dije en un episodio anterior, lo que pasa es que lo voy a recordar. Una cadencia es una cosa que es libre. Es decir, lo voy a explicar mejor, para que lo entendáis. La película Thor, la primera película. Siempre voy a hacer muchas referencias a esta porque tiene muchas referencias. Hay mucha diferencia en cuando le cogen y le llevan a la comisaría y cuando le sueltan. Digamos que cuando estás en una comisaría estás en un sitio, casi seguro que eso es claustrofóbico, porque es un sitio de 2 metros cuadrados, y eso sería una cosa regular. Pero imagínate que luego le liberan. Eso es una cadencia. El carácter libre, que no haya nada impidiéndolo. Y si es una cadencia, pero hay algo impidiendo ese fluir de la cadencia, está mal. ¿Por qué? Porque una cadencia no se puede medir, es que viene la música, ta 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 2, 3, fuera, 1, 2, 3. En ese golpe se acabó el pulso. Libre. ¿Vale? Tiene que ser muy libre. Es decir, que yo no puedo hacer esto. Esto yo no lo puedo hacer. Voy a intentar marcarlo con algo para que lo veáis. O lo voy a forzar mejor. No vale. Primero, porque se me ve el dar del pulso. El dar del pulso. Eso está mal. En el momento que ya estés forzado porque... Y me diréis ahora es que, por ejemplo, en el fútbol,
Cuando hay una jugada libre, ¿qué pasa? Que ahí no tiene que haber nada. Si me equivoco, me lo decís luego en comentarios. Pero normalmente no tiene que haber nada impidiendo ese. No tiene que haber nadie poniendo nervioso, porque ya eso es, primero, en un campo ser sinvergüenza. Lo primero que es ser sinvergüenza, y lo segundo, pues que ya no es libre. Por lo menos, no es libre. Tiene que ser libre. Por lo cual, la cadencia, haciendo este símil, debería ser así. Tiene que ser libre. Top. Tiene que ser así. Ahí no hay un pulso, los dar, no. Los tag del pulso ahí desaparecen. Básicamente porque el pulso en la música es el Padre Nuestro de cada día. Es el Padre Nuestro, básicamente. Pero luego, ¿qué pasa? Que hay tan ta 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 eso es sentirlo nada más. Es sentirlo. Yo no puedo ir a un partido y decir, pues no, pues eso es sentirlo. Ir a un partido es decir, voy al partido, pero lo voy a sentir. Pues esto es lo mismo. Es decir, yo no estoy aquí para forzarlo. Me puede salir mejor o peor, pero no tiene por qué acabar en el mismo sitio. No tenemos por qué empezar ni acabar en el mismo sitio. No tenemos por qué ni empezar ni acabar en el mismo sitio. Si no acabamos en el largo, tampoco pasa nada. Es decir, cada uno lo siente de una manera distinta, pero es llevar la cadencia al siguiente nivel. Es como si nosotros hacemos no a mi pie con la palma, porque en la palma, vale, pues te lo puedo entender el primer compás, ta tra ta tra tra ta tra ta 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 ta. Tendría que hacer una cosa rarísima. ¿Para qué? Para que vaya a tiempo. Pues lo mejor es, hay que hacer otra calidad. Es decir, hay que dar otro golpe. Como si empezásemos de nuevo. Ta tra ta tra ta tra ta tarara. Ta 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 tra ta 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 tarara. Sintiéndolo. Y luego después, ahí damos el golpe inicial otra vez. ¿Vale? Ahí damos otra vez el golpe inicial. ¿Qué pasa? Que aquí hay un tema. Y ese es el segundo tema, que hay dos temas pululando. El tema de la cadencia y el otro. Por lo cual eso, ¿qué va a pasar? Que se va a ir pasando ese tema. El de la orquesta
se va a quedar en la orquesta, pero luego el tema de la cadencia, que es el que nos interesa, pues, ¿qué va a pasar? Que va a dar 1000 vueltas y cuando vaya a acabar, se va a insistir mucho en esa reexposición del tema, porque ahora hay un desarrollo y luego esto que he cantado va a dar lugar a un tema B, que sonaría tal que así. Esto tiene que sonar igual de libre que el tema A. Esto es la respuesta, digamos. Yo te pregunto, ¿qué es lo principal? Pero después de esto, entra esto a pasear. Lo toco. 1, 2, 3, 1. Ese tema, esa es la frase. Esa es la frase. ¿Qué pasa? Que luego esa frase le van a ir dando vueltas. Pero es la misma. Que empiece es lo mismo, subido una octava, o casi una octava, en concreto una cuarta aumentada. Bueno, una cuarta aumentada, una cuarta justa, ahí me equivoco yo. Pero lo demás es darle la vuelta, es jugar con ese tema. ¿Por qué? Porque cuando acaba... Voy a tocar. Ya veréis lo que veis. Toco desde el principio de esta última parte de la respuesta. Y vale, yo para qué os he marcado, os he remarcado eso, para que sepáis que cuando dan ahí empieza otra vez el tema. Se vuelve a exponer ese tema. ¿Por qué? Porque le vuelve a tocar intervenir a ese tema. Le vuelve a tocar intervenir. Interviene la respuesta una vez que interviene el respuesta, interviene el tema. ¿Por qué? Porque esto es así. En ese momento. Lo de antes es una anticipación. Y a partir de aquí se va a ir dando bombo. Porque aquí aparece una vez. Pero luego hace otra transición rápidamente. Es decir, hace una transición en forma de cadencia y luego otra vez aparece el tema. Pero es el tema de la cadencia. ¿Qué pasa en el tema de la orquesta? No aparece hasta que cae la segunda vez el tema. ¿Por qué? Porque empieza y y ahí empieza, en realidad. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, mira, esto ha sido la primera parte, hasta aquí. Ahora empezamos con la segunda. Que te vuelvo a exponer el tema que hace la orquesta, cuando ya ha habido el tema de la cadencia que se ha expuesto 2 veces. ¿Vale?
quiero que os quedéis con este dato. 2 veces se ha expuesto el tema de la cadencia. La exposición que se ha expuesto 2 veces, no una, 2. Y no aparece el tema de la orquesta hasta que acaba por segunda vez el tema. ¿Por qué? Básicamente, por una cuestión de que nosotros tenemos el tema. Y diréis, claro, pero yo no veo el tema, no lo tengo en mi mano palpable. Pero lo hemos oído. Entonces lo tenemos en la oreja, en la cabecita lo tenemos, en el coquito lo tenemos, básicamente. Yo lo llamo así para que lo entendáis mejor, a la cabeza, cuando hacemos esto. Y si la cabeza funciona, pues sabe la cabeza. Ya sé que estoy diciendo redundancias, pero es que hay gente que, de verdad, hay gente que no lo pilla. Entonces, digo, si la cabeza funciona, porque la cabeza siempre está funcionando. Es un chiste muy malo, pero bueno, seguimos. Lo que es la cadencia se repite todo el santo rato. Después de que intervenga la respuesta, hace puentes, transiciones, pero siempre va a acabar en un mismo punto. Y además, después de la respuesta, es todo el rato insistente con el tema de la cadencia del tema, ¿vale? Por el tema de la cadencia. Pues, ¿qué pasa con el tema de la cadencia? En la cadencia todo cambia. Y diréis, no. Pues sí. Ya os dije en el primer episodio que hicimos de esto, que la música es un lenguaje vivo. Que la música lo que quiere transmitir es un mensaje. ¿Vale? Ya vimos qué mensajes puede transmitir. Y una melodía que está codificada, cada uno la puede codificar de una forma. No hay una forma universal. Uno puede decodificar una melodía como un mensaje y otro puede decodificarla como otro mensaje. No es el mismo mensaje para todos, es distinto mensaje. Y el mensaje que quiere transmitirnos la melodía es ta 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 y cada vez nos va llevando esa melodía hacia un punto. Esa melodía hay veces que es sentir la melodía, es ya dejarte llevar por la melodía. Pero ojo, no hay que olvidarnos del sonido. Que hay que sacar el sonido más bonito también que tengamos. No el más feo, el más bonito que tengamos. Y esto hay que hacerlo así porque el sonido redondo, el sonido que nos gusta, suena bien. Pero en el momento que nos pasamos del umbral, ya suena mal. Y eso es una línea roja. Ya lo expliqué. Es una línea roja que es una línea súper delgada. Y en el momento que la traspasas un poco, ya suena mal. Aunque tú estés tocando con tu sonido bonito, tu mejor sonido, si el de al lado está tocando feo, pero feo, ya no suena bien. Solo suena bien cuando se calla. ¿Por qué? Porque es una línea que es imperceptible, esa línea roja. Pero esa línea roja es imaginaria. Nosotros no vemos ninguna línea roja, pero he puesto el ejemplo porque hay un límite imperceptible. Hay una línea roja imaginaria que es imperceptible. Hay una frecuencia que a partir de esa frecuencia suena feo. Y esa frecuencia es la de 446. ¿Por qué? Porque es la misma frecuencia que utilizan los ruidos. Y eso ya suena a rayos. Cuando
se pasa uno de esa frecuencia de 446 y grabaros esta cifra a fuego porque es muy importante esta cifra. No es como las cifras de grabaros esta cifra o grabaros la otra. Y las cifras son las... digamos que son todo. Y ahora vamos a imaginarnos algo. Porque digo, las cifras son todo, pero no es lo todo. No es lo todo. No es lo todo. Más bien dicho. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy clara esa frecuencia de 446. Es decir, 446 hercios. Ya está. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda que tiene sus picos y sus valles. Es decir, sus frecuencias más altas, más agudas y sus frecuencias más bajas, las graves. Los graves. Y por el medio de esa onda sonora, hay muchísimas frecuencias que nosotros no percibimos. Solo percibimos los agudos y los graves cuando tocamos. Pero hay muchísimas frecuencias. Porque el agudo tiende a sonar cada vez más estridente, peor, pues porque el sonido de 446 se está sobrepasando cada vez más. Y estamos metiendo más agudos de los que debemos. Y eso, hay una menor longitud de onda, es decir, hay menos distancia entre el agudo y el grave. Y cada vez es más difícil dictamina si es un sonido o es un ruido. Y igual decimos por la parte de los graves, también hay un límite, que es 220 hercios. Debajo de esa frecuencia no va a sonar directamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser tal el esfuerzo que hagamos para que suene que no va a sonar directamente. Ya bien sea de una forma directa o indirecta, no va a sonar. ¿Por qué? Porque el sonido se extingue, como en forma de ruido o en la nada. En la parte de los graves se extingue en la nada. Pero según vamos avanzando hacia el agudo, hacia el sobreagudo, se va a extinguir en forma de ruido directamente. Va a llegar a un punto en el que va a ser o sea ruido o tampoco suene por la altura y por la longitud de onda, que cada vez el ancho es menor. ¿Y sabéis cómo va a acabar? En una línea vertical. Que no haya nada entre medias. Ni un pico ni un valle. Todo va a ser un pico. O todo va a ser un valle. Que tampoco va a ser una línea vertical. Que sea todo una constante. Cero. ¿Por qué os digo esto? Porque muchos decís, es que puede tocar muy agudo o muy grave. Falso. De hecho, en la trompeta, a partir del sol grave, cuesta. ¿Por qué? Porque estás en la línea de los 220 hercios. Y a partir de ahí va costando. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un mayor esfuerzo para que suene. ¿Suena? Sí, suena muy poco. ¿Por qué? Porque el fa sostenido grave en la trompeta tiene los 199 hercios y todavía eso se puede aguantar. Pero luego cuando llegas alto, eso es que primero te tienes casi que pensar, porque es una frecuencia de 80 hercios. Es casi una línea horizontal. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque la longitud de onda, la longitud entre pico y pico o valle y valle es muy, muy, muy extensa. Y es casi una línea recta
en esa frecuencia de 220 Hz. Y cuando pasamos del do bajo grave, en trompeta, por ejemplo, no suena nada. No suena nada. ¿Pero por qué? Por el sonido, por las características del sonido y porque ya tiene 50 Hz, todavía menos. Y de 50 para abajo. Es decir, que cuando rozas la línea de los 50 Hz, ya te cuesta un montón que suene. Porque todavía tienes que hacer un esfuerzo mayor en que suene. Pues imaginaros en la frecuencia de los 50 Hz, que es por debajo. No suena. Por eso digo que el sonido nace y muere. Ya digo, por la frecuencia de los 440, para arriba, muere o en forma de ruido o en la nada igual. Y si es por debajo de los 220 Hz, igual, muere en la nada directamente. Muere en la nada. Y la nada es cero. ¿Y cómo sabemos que es cero, patatero? Pues porque no suena. Va a llegar un punto en el que si seguimos experimentando, va a llegar a la nada, cero, el sonido. Ese sonido que antes era, pues en el rango que suena bien, que es desde los 220 Hz hasta los 440 Hz, en ese rango es donde mejor se puede redondear el sonido. Si nos pasamos, redondearlo es muy, muy difícil. Por no decir casi como la película de Misión Imposible 1. Que eso es por todos lados. Pues lo mismo, es como una misión casi imposible. Pero por los anchos, por los espectros de las ondas sonoras y porque nos estamos acercando cada vez más al ruido o a la nada. Puede llegar en un momento en el que no suene nada. A partir del mi sobre agudo en trompeta no se aconseja nada, porque ahí es el tope que suena bien, que es muy fácil redondear fuera de los 440 Hz, porque estamos en los 450, en los 450 Hz. Es decir, a partir de ahí, imposible. El fa sobre agudo en trompeta, imposible, eso ya va a ser un ruido. Va a morir como ruido. Salvo que hagas unas técnicas para redondearlo y estudiarlo de una manera o de otra. No sé si me explico. No sé si me explico. Y luego, ¿qué pasa cuando ya hemos practicado mucho, lo hemos practicado mucho? Pues al practicar mucho, pues se nos nubla mucho lo que es el labio. Se nos cansa, básicamente. Pues no hay que forzarlo. Ya está. Cuando el sonido ya no sale, es uno. O porque se pasa de los umbrales del sonido, directamente de las ondas sonoras, se pasa mucho del 440 o de los 220 Hz, de esas dos bandas de frecuencia, o directamente que hemos castigado mucho el labio, porque el labio se castiga, o los chelistas se castigan en el brazo. Pues cuando no se puede, no se puede. Por mucho que intentemos forzarlo, no se va a poder. Y ese es que hay que decir, hasta aquí. Porque si castigamos muchísimo el labio, esto me ha pasado el fin de semana, que castigué mucho el labio, ¿qué ha pasado? Que todo el fin de semana ¡pam! Se ha ido a la mierda, directamente. Solo por castigo, solo por
pasarme un poco. Pues cuando os digo esto, no lo volvemos a hacer. Es decir, yo digo, por castigar mucho el labio no se puede tocar y mucho menos. Y si se castiga mucho, igual que si se castiga mucho el pie o la pierna, no se puede ir a entrenar. Bajo, vamos, ningún contacto. Y a un partido muchísimo menos. Porque si te has castigado mucho, aunque seas titular, tienes que decir, oye, mira, por lo menos soy soberano. Y si soy músico, descanso. No castigo más el labio. Y si es un partido, aunque sea el más importante de la Champions, la final, da igual, no más. Porque al castigarlo va a ser peor. Es decir, veis que las normas del fútbol y las normas de la música van un poquito paralelas, por eso puedo hablar. Pero sobre todo, esto que quiero que es que tengan en cuenta, pues todo esto suma y sigue. ¿Vale? Todo esto que estoy diciendo suma y sigue. ¿Vale? Porque nosotros, da igual que seamos, que nos saquen de titular en un partido, si estamos reventados, no podemos ir. Ya está. Llamamos o le decimos, oye, mister, que no puedo ir. Directamente, no puedo venir. Busca otro que haga de puente. Y durante el tiempo que sea, paro. Luego, obviamente, tengo que volver a reincorporarme haciendo esto. Igual que eso es para los futbolistas, para los músicos, es 3/4 de lo mismo, pero se cambia de nombre igual. Pues, oye, mira, que no puedo ir al concierto, porque no puedo. No puedo, ya está, no puedo. Pero, ¿por qué no puedo yo? Pues porque mi condición no permite eso. No permite tal cambio de... Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Y lo digo porque hay gente que hace el valiente. En esta sesión de estudio que yo, más que diversión, busco que aprendáis, o recordéis cosas. Porque hay gente que hace el valiente y se cansa, y si es músico sigue tocando, y si es futbolista sigue jugando, no se puede. Lo que hizo Bale es una cosa que, de tirar el penalti cojo, es una cosa que pasa de 100 veces una. Y si le tocó a él, suerte tuvo. Bienaventurado. Pero no se tiene que acostumbrar. Es decir, tendría que haber dicho el mister, no, tú no lo tiras. Lo tira otro. Porque tú no puedes. Es que mírate cómo estás. Entonces, yo sé que os pego un susto. Este estímulo lo que ha hecho es de estar pendientes a rebotar en el sitio donde estéis ahora. ¿Por qué? Porque hacéis así. Yo el primero. ¿Y qué ha pasado en ese estímulo? Pues que el cerebro interceptó una orden, que es del susto, y ha hecho la acción de asustarse. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Porque la gente lo que hace, directa o indirectamente, da igual, directa o indirectamente es eso que hemos hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente lo que hace
es eso, cansarse, y al cansarse, pues quiere seguir, pero hay que entender también, tanto los músicos, también los futbolistas, también los boxeadores, todos nos cansamos. Y en el momento que nos cansamos de decir, hasta aquí, ya está, hasta aquí. Y lo digo porque hay gente que sigue para adelante. O yo estoy cansado, ahora para adelante. Si puedo tocar una hora, toco una hora. Y con esto, yo sé que queréis un poquito más. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque sabéis que mañana que mañana hay episodio nuevo. Y sabéis qué tenéis que hacer para ello, ¿no? Si os ha gustado, dadle al corazón. Dadle al botoncito de seguir. Y si os da la opción de una campanilla de notificaciones, por lo menos en Spotify, hay una campanilla de notificaciones, darle a la campanilla en Spotify para que Spotify os avise cuando hay un episodio nuevo. Porque si no, os perdéis todo esto. Si me habéis oído por primera vez. En fin. Pues yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Pero no pasa nada porque mañana no volvemos a oír, ¿vale? Venga, hasta mañana, bye bye, adiós.